Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 14 la máxima que se espera para hoy en Santiago, en la capital de Chile. Sigue lloviendo también. En Coyhaique es una máxima de 7 grados, en Copiapó 19, en La Serena 16, donde más... en Punta Arenas, 6 grados la máxima. En Temuco, 11 grados la máxima, nublado con lluvia. En Concepción también nublado con lluvia, 14 la máxima. En Arica, nublado, 19 la máxima. Bueno, un saludo entonces a todas esas ciudades, regiones donde también nos están escuchando. Comenzamos el primer café de hoy, que lo vamos a compartir con don Ernesto Otone. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos Cecilia. días. También está con nosotros, como siempre, Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Cecilia, hola, buenos días. Católica. Presidente de la Católica, por supuesto. Si supiera Carlos Mladinich, que nos acompaña hoy, economista, consultor, demócrata cristiano. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Cecilia, muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, y ya les voy a contar lo que nos dice la Universidad Alberto Hurtado hoy cuando lo encuentro. Está media escondida. Sí, ya va. Acá está. A pesar de los escándalos del caso Cabal y la colusión de los pollos, los precios de las acciones del Banco de Chile y Cencosud no bajaron. Fernando López, economista de la Universidad Alberto Hurtado, investigó este tema. El artículo del Observatorio Económico está disponible en www.uahurtado.cl. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, los temas para comentar hoy son por donde ustedes quieran comenzar. El caso del diputado Iván Fuentes, tenemos el caso Cheire, tenemos el caso Gendarmería, en fin. Teniendo en cuenta que está acá Ernesto Otone, que justamente en su libro hace referencia, ¿no?, al general en retiro Juan Emilio Cheire. Dice, en aquel entonces, la vida nos... ¿Cómo es? Yo lo había conocido a Cheire siendo adolescente a los 14 años, cuando ingresé a la escuela militar. Entré ahí, como es claro, no por razón de vocación, sino para ganar autonomía frente a un padre muy presente, cuenta Ernesto Otone, entre otras cosas. En aquel entonces, Cheire era el líder de una generación de altos oficiales que compondrían más tarde, en buena parte, el mando del ejército, cuando se realizó cambios profundos en su relación con el sistema democrático y de subordinación al poder que emana de la soberanía popular. Entonces, Ernesto Otone conoce muy bien a Juan Emilio Cheire, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ya todos sabemos que fue procesado en su calidad de cómplice o encubridor también del asesinato de 15 personas en la Caravana de la Muerte, cuando la Caravana de la Muerte pasó por La Serena. Ernesto Otone, le doy la palabra porque me imagino que algo tendrá que decir al respecto, tal como lo dijo el presidente Lagos también, ¿no?, que en el momento en que se lo designó comandante en jefe no estaban los antecedentes que hoy se conocen. Sí, mira, en el momento en que él fue designado, primero había todo un sistema que se llevaba adelante cuando pasaban al grado de general los militares. Y segundo, cuando fue nombrado comandante en jefe, había una serie de consultas de revisión que se hacía, incluso en el caso de un comandante en jefe del ejército mucho más a fondo, y en ese momento no existían estos elementos. Y había una declaración también por parte de Juan Emilio Cheire respecto a que él no tenía participación en hechos que le fueran reprochables en torno a una responsabilidad particular de él. Por supuesto, naturalmente nosotros sabíamos que Juan Emilio Cheire, como todos los oficiales que habían en el ejército,
había participado en el golpe de Estado. Eso participaron todos. Es decir, quienes no participaron, él era en ese tiempo, tenía 26 años, era teniente, 25, 26, no sé bien. Todos los oficiales que participaron del golpe de Estado estaban, ya sea entusiastamente o no entusiastamente, eran partidarios del golpe de Estado. Los que no fueron partidarios del golpe de Estado fueron expulsados de las Fuerzas Armadas o, en el peor de los casos, encarcelados y algunos asesinados. Entonces, el ejército que nosotros teníamos para hacer la transición democrática, es decir, para pasar de un ejército que había sido la columna vertebral de la dictadura a un ejército que tenía que subordinarse al poder civil, era un ejército en que todos los que habían sido parte del golpe de Estado. Esto no significa que tuvieran fueran culpables de actos criminales, pero de que ellos participaron de una actividad donde se sabía que había habido actos de guerra, actos de leídos por ellos como actos de guerra, pero que fueron actos de represión, de violación de los derechos humanos. Esa era la situación del ejército chileno en su conjunto. Entonces, cuando dicen lo ideal sería un oficial que no hubiera tenido ninguna participación en actos de violación de la democracia, etcétera, ese animal no existía, ese era un unicornio. ¿Ah? Ese era un unicornio. En el ejército chileno todos los miembros del ejército participaron en el golpe de Estado. Entonces, Juan Emilio Cheire fue un oficial más de eso. Ahora, la justicia tendrá que determinar, frente a nuevos antecedentes que han surgido, si tuvo alguna responsabilidad que vaya más allá de eso. Pero, mientras no determine la justicia, yo lo que puedo dar testimonio, Cecilia, que Juan Emilio Cheire jugó un rol muy importante en el cambio del ejército, en la nueva ordenanza del ejército, en el nunca más, en conducir a un ejército que terminó siendo un ejército subordinado al poder civil. Hay un grupo dirigente del cual Juan Emilio Cheire tuvo el liderazgo, y ese grupo dirigente jugó un gran rol. Y ese rol histórico tú no puede ser negado. Yo sé que hay, porque me lo he topado, porque eran compañeros del curso míos también, los militares solidarios con quienes violaron los derechos humanos. En mi curso de la escuela militar estaba Krasnov, bueno, tanto para empezar, entonces que violaron los derechos humanos, detestan a Cheire. Y también hay quienes quieren negar el proceso de transición democrática y que por razones ideológicas les gusta darle a Cheire. Claro. Pero lo que yo te quiero decir es una realidad que nosotros enfrentamos, y yo tengo que dar testimonio que el rol que jugó Juan Emilio Cheire fue un rol muy importante para la democracia chilena. Ahora, lo que se le reprocha es no haber dado a conocer, ¿no es cierto?, los hechos de los cuales él tuvo conocimiento durante todos estos años, no haberse referido al caso. Hay testimonios también que lo acusan de haber dirigido sesiones de tortura. Bueno, veamos, claro. porque cuando decimos esas cosas, nosotros estamos colocando como verdades. Entonces, primero son los antecedentes. No te lo estoy diciendo a ti, Cecilia. Sí. Lo que estoy diciendo es que veamos qué determina la justicia, veamos cómo se lleva adelante el proceso para ver sus responsabilidades. ¿Ah? Sí, Cecilia. Sí, Luis Larraín. Yo creo que hay varias formas de analizar esta situación, pero quiero puntualizar un poco a raíz de los últimos comentarios que hiciste tú, que
frente a lo que estamos, es ante un juicio penal, donde se persiguen responsabilidades penales. Y creo que los juicios penales tienen que tener ciertas características, que en una democracia, justamente estamos hablando de un periodo en que no hubo democracia versus un periodo que hay democracia. Y en la democracia tienen que cumplir ciertos estándares. Entre los estándares que tienen que cumplir, por ejemplo, es que haya acusaciones claras, ¿ya?, y fundadas, ¿ya?, a la persona a la cual se le está imputando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, independientemente de que eso pueda dar origen a otro proceso, o en el hecho, entiendo que hay otros procesos, el comportamiento supuesto que puede haber tenido, en este caso, Juan Emilio Cheire en otro evento, en otra situación, creo que no tiene nada que ver con este juicio, en primer lugar. Tú no puedes juzgar a una persona por haber cometido un crimen sin tener pruebas para eso, porque sabes que o escuchaste que participó en otra cosa indebida. Eso es lo primero. Eso es como de la esencia del proceso penal. Son los testimonios que recogió también el juez Carroza. Sí, que también lo que me parece que no corresponde, sin ser yo abogado, que un juez ponga estos antecedentes en el juicio cuando no tienen nada que ver con los hechos por los cuales él está investigando. Entonces yo lo quiero decir porque creo que es importante, y justamente ese tipo de cosas es lo que diferencia a un Estado de Derecho y a una democracia de una situación en que hay dictadura. Entonces yo lo quiero decir porque, independientemente de que eso pudiera dar origen, o entiendo que incluso da origen a otros procesos en los cuales Juan Emilio Cheire tendrá que responder lo que hizo, creo que no es válido sacar ese tipo de argumentos. Ahora, de lo que hemos sabido hasta ahora, por las mismas cosas que ha dicho el juez, yo no he leído el autoprocesamiento, pero hay otros más mateos que sí se lo han leído, dicen que no hay ninguna acusación a él, excepto que al final del proceso se dice que es cómplice. ¿Y por qué sería cómplice? Porque consta que estuvo presente en determinadas circunstancias. Entonces lo que yo creo que está en juego ahora desde el punto de vista jurídico y penal hoy día es si una persona que está presente en una determinada situación puede ser considerado cómplice dadas las circunstancias que habían, que él era un teniente, ayudante del comandante del que aparentemente no tuvo ninguna participación directa en los hechos, simplemente estuvo allí. Entonces, como decía un columnista por ahí, si yo estoy presente en un momento en que haciendo una cola en el banco, en un momento en que entra alguien y asalta el banco, el solo hecho que yo esté presente significa que yo soy cómplice, porque no hice nada para evitarlo. Y bueno, empiezan el tipo de especulaciones de por qué no denunció los hechos. Otro de los antecedentes que yo le puedo señalar es que si él hubiera tenido que denunciar los hechos, lo habría tenido que hacer frente al juez militar, ¿ya? Y el juez militar, que le correspondía a esa jurisdicción, también estaba presente. Entonces, veamos un poco de qué estamos hablando. Claro. Entonces, ahora, yo creo que es una cuestión. Pero, ¿por qué me interesa esto? Porque Juan Emilio Cheire, como todas las personas, tiene el derecho a defenderse, pero también es juzgar con parámetros o con opiniones o con percepciones de 40 años después lo que ocurrió, sin atender al contexto, me parece que no corresponde. Ahora, quiero aclarar que el juez Carroza efectivamente lo procesa, ¿no es cierto?, en calidad de cómplice, solo que cuando le preguntan si tomó en cuenta las declaraciones que hizo, por ejemplo, Nicolás Barrantes, hermano de una de las víctimas de la caravana de muerte, que es quien hace las acusaciones de tortura, él dice, sí, lo tomé en cuenta, pero no es por eso que se lo está procesando, ¿verdad? Es por su calidad de cómplice y seguirá investigando. Ahora, el tema es si, por ejemplo, hay un documento donde se da a conocer que lo firma Cheire, donde él dice, para su conocimiento y cumplimiento se transcribe telegrama del señor subsecretario del Interior, sírvase a ustedes considerar en los informes que se proporcionan en este ministerio que los términos presos políticos y muertos deben ser reemplazados por los de personal en detención provisoria y bajas respectivamente. Saluda atentamente a ustedes. Eso de nuevo, claro, a mi juicio por lo menos no tiene nada que ver
con la acusación que se está haciendo en este caso. No, el hecho de que él conocía los hechos, ¿no? Pero bueno, Cecilia, ¿cómo no iba a conocer los hechos? Pero que no los había dicho durante todos estos años. Cecilia, ¿cómo no iba a conocer los hechos? Si fue el ejército el que dio el golpe de Estado, todas las personas que estaban ahí conocían los hechos. Eso sí, a ver, yo creo que uno puede aportar poco más allá de lo que ya dijeron Ernesto y Luis. En el caso específico de si es culpable o inocente, bueno, tenemos un sistema penal en Chile que funciona, algunos dirán que se demora, no se demora, pero va a haber un juicio y creo que puede tener la tranquilidad Juan Emilio Cheire, que va a ser un juicio dentro de las normas del proceso chileno. Yo creo que en eso, en Chile, yo por lo menos soy de los que siguen confiando en los sistemas procesales. Ahora, lo que bien dice Ernesto, aquí hubo una participación, nos guste o no, institucional, no solo del ejército, de toda la rama de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. Fue una decisión institucional. Recién nosotros en los próximos años vamos a empezar a tener generales que ingresaron a la escuela militar en democracia. Unos par de años más va a empezar a pasar eso. Y faltan por lo menos unos 15 años para que empecemos a tener generales que no tuvieron como comandante en jefe al momento de iniciar su carrera militar al general Pinochet. Así que, nos guste o no, todavía nos queda un tiempito para que realmente tengamos un ejército renovado y todo. Y hay muchos esfuerzos, y yo concuerdo con Ernesto que se hicieron esfuerzos incluso a partir de lo de Cheire y de antes, tal vez. Yo creo que la gente que en paz descanse nos recuerda, aparte del duro trabajo que le tocó el general Izurieta, que era general y tenía a Pinochet al lado. En fin, han habido cambios, pero van a ser lentos, y por Dios que le costó al ejército alemán sacarse la mochila del nazismo. Cuestan estos procesos y no es fácil. Bueno, lo que pasa es que causó gran impacto esto, ¿no? Y que fue detenido. Gran impacto causó. Claro, no es eso lo que estamos discutiendo. No, es que por eso no, es que haciendo que todo, como dice Carlos Mladic, tendrán que pasar muchos años. ¿Y por qué estamos hablando de este nuevo? Porque es el comandante en jefe, símbolo, ¿no es cierto?, del nunca más. Cecilia, y todo pero eso. Es muy bueno colocar las cosas en la historia, porque Juan Emilio Cheire no deja de ser el comandante en jefe del nunca más. No deja de ser el comandante en jefe del nunca más. Entonces hay que colocar la cosa en los procesos históricos, en cómo se dan las transiciones de las dictaduras a las democracias. Ahora, tengo entendido, recordemos que el caso Caravana de la Muerte ya había sido investigado por el juez Juan Guzmán. Se hizo una reconstitución de escena incluso allá en La Serena. El presidente Lagos mandó a pedir justamente, a preguntarle al juez Juan Guzmán, por favor, que asegurarse de que estaba limpio. El juez Juan Guzmán le dijo, está todo ok. Y viene el juez el juez Carroza y investiga más allá y sigue con el tema. Y hay que hacer que la investigación se haga, como lo hizo el presidente de la República, la ministra de Defensa en el momento en que asume Cheire, que es el actual presidente de la República. Todo eso se hizo por los canales que correspondía. Y como dijo el presidente... Mira tú las declaraciones de la prensa de ese tiempo. Por favor, vean las declaraciones de Caucoto, vean las declaraciones de Pamela Pereira, y habían otros abogados de derechos humanos que tenían otras opiniones. Pero en fin, lo que se tuvo ante sí para el nombramiento fue los antecedentes que se tenían en aquel momento. Y si tú me dices, bueno, y ese nombramiento significó un avance para para tener un ejército que obedeciera al poder civil, yo te digo, lo tuvo. Y jugó un papel ese grupo dirigente muy importante, ese grupo dirigente que constituyó ese alto mando. Bueno, como decimos, el tema que se le reclama es que como el general en retiro Cheire dijo ante el magistrado Carroza, cuando le preguntan, ¿no es cierto?, sobre que si tuvo conocimiento de lo que ocurrió con los cuerpos de los ejecutados, él dice absolutamente no sé, y habla de labores del tipo administrativo solamente que él tuvo, y ahí donde empiezan a ver, él era teniente, era mano derecha del apóstol.
Seamos claros en una cosa, porque yo esto ya no es primera vez que lo escucho. A mí en una entrevista me dijeron era el segundo, porque era el ayudante. Un teniente no es segundo de un regimiento, para empezar. Es un teniente y un teniente joven, es un ayudante. ¿Sabes lo que es un ayudante? Un ayudante no es mano derecha de nada, es un cargo en el cual se te pone en la estructura del ejército. Entonces, especialmente en el ejército, que es una institución jerárquica, muy jerárquica. Ahora, cuando tú dices era la mano derecha, tú estás diciendo que había una situación de confianza, no, esas situaciones, por favor, seamos exactos. Si nadie pide que no seamos exactos, y que si hay responsabilidades, esas responsabilidades se lleven a cabo, como ha dicho Carlos y ha dicho Luis también. Hay un Estado de Derecho, y en ese Estado de Derecho, si hay responsabilidades, esas responsabilidades tienen que los caminos. Tampoco corresponde, Cecilia, te lo digo de verdad, es tratar aquí de sacar ganancias fácil diciendo lo nombró Lagos. Lagos, el presidente Lagos me refiero, nombra además con algunos límites, tiene que elegir entre las 5 antigüedades. Te apuesto que buscando todos están involucrados porque todos participaron del golpe. Si algo era cómico, y lo habrá escuchado Ernesto más de una vez estando ahí en su segundo piso, que alguien decía, mira, yo tengo el nombre de un general que tiene características democráticas, pero por favor, si todos los nombró la misma persona que fue el antecesor de ellos, que era el general Pinochet, ninguno llegó a general sin la venia pero, de ellos. Insisto, el reclamo, a ver, en el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, ¿cuáles son los caminos procesales? Cuando un juez dicta un auto de procesamiento, significa que ha reunido presunciones suficientes de que claras, una persona precisas y concordantes ha tenido participación en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito que investiga. Bueno, ahora, ¿qué puede pasar? ¿No es cierto? El abogado defensor tiene 3 alternativas. La primera y la más lógica es presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones con el fin de revocar esto. Tiene un plazo de 5 días. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy, porque ¿no es cierto? Lo más probable es que se lo deje en libertad condicional o libertad bajo fianza. Ahí veremos. Mira, el proceso tiene que seguir como todos los procesos, el procedimiento que corresponden. El asunto es no plantearnos como si se hubiera podido elegir entre oficiales que no tuvieran nada que ver con el golpe de Estado, que fueron en 1973 demócratas que estaban obligados a dar el golpe. Eso no pasó. Yo agrego otro punto. Luis Larraín. No atribuyamos responsabilidades penales o criminales a personas que no las tuvieron. Y de eso se trata este proceso. Claro, es muy importante lo que ocurra. Porque si son todos culpables, al final nadie los asesinos, los criminales, no son culpables como los otros. Desde el primer café hasta el último del día, endúlzalo con Llanza 0K Stevia con sucralosa, porque su sabor equilibrado te va a encantar. Endulza todos tus cafés con Llanza 0K, no cambies, renuévate. ¿Qué debería pasar con su cargo en el CERVEL? Él renunció a la Universidad Católica, tenía la intención también de dejar su rol ahí en el CERVEL. Ahora desde el CERVEL le piden que no lo haga, ¿no es cierto? Porque hay que tener la presunción de inocencia, como siempre, por supuesto, y además porque se quedan sin quórum, ¿no? Y pone en riesgo las próximas elecciones municipales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Debería él dar un paso al costado para no manchar Es que ya dijiste manchar. Mientras tanto. Sí. Es que el problema, todo esto está manchado de una suerte de anticiparse a la situación que va a existir. ¿Comprendes tú? Bueno, yo tengo entendido que él presentó su renuncia, y no me parece excusa decir, mira, no hay quórum. No eso se soluciona de la forma que se tiene que solucionar. Yo tengo entendido que él presentó su renuncia. No la presentó, pero mandó a decir que estaba dispuesto. A mí me parece, si tú me preguntas... Mandó una carta. Cecilia, si tú me preguntas a mí me parece que en este y en otros casos es prudente no estar en organismos que pudieran. O sea, si tú me preguntas a mí qué es lo que me parece prudente, bueno, yo creo que es mejor en estos casos retirarse de ese tipo de responsabilidad.
Pero es mi opinión personal. Claro. Luis. Mira, yo creo que al final depende mucho también de consideraciones más bien prácticas, como cuál va a ser la duración que va a tener todo este proceso. Tú recién mencionabas algunas acciones legales que pudiera tener la defensa de Cheire que podrían despejar esto rápidamente, y sin embargo hay otras en cuanto a su inocencia, y en cambio hay otras caminos procesales que podrían ser más largos y que efectivamente impondrían un problema al funcionamiento del CERVEL, y eso es lo que tendrá que ponderar el mismo Juan Emilio Cheire y el CERVEL, digamos. Como un tema de prudencia, digamos. Uno de los consejeros del servicio electoral, Alfredo Joanán, dijo que es impresentable que esté componiendo el consejo del CERVEL. Son algunas de las reacciones. Vamos a comerciales. Tal tema también lo que dio a conocer. Bueno, este caso Cheire se dio a conocer por primera vez en el informe especial hace 2 semanas, o hace una semana atrás, el domingo atrás. Anoche otro caso da a conocer este informe especial sobre financiamiento de la política. Otro caso más que llega y que involucra, ¿no es cierto?, a Iván Fuentes, a Patricio Walker y al senador Horvat. Vamos a comerciales. La principal ventaja de contratar una renta vitalicia con Futuro es que vas a contar con una pensión fija en UF para el resto de tu vida. Ingresa a www.confuturo.cl y pide una asesoría. Confuturo cuenta con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Y Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Y este invierno se te va a encender la ampolleta a la hora de pensar en iluminación. Piensa en Westinghouse, la marca americana con más de 100 años de experiencia. Westinghouse, años luz, adelante. A la vuelta seguimos entonces con Carlos Mladenich, Ernesto Tone y Luis Larraín. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha escuchado 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Con esta información se te va a encender la ampolleta. ¿Sabías que si usas iluminación LED Westinghouse ahorras hasta un 90% de energía? Así es, hasta un 90%. Ideal para esta época de invierno, donde tenemos menos luz natural. Por eso, a la hora de pensar en iluminación, piensa en Westinghouse, la marca americana con más de 100 años de experiencia. Westinghouse. Años luz adelante. Y el premio para el más visionario, el que imaginó su vida con futuro, quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta. ¡Sí! Recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos, nuestro querido Tata Vicente. En Confuturo sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo. Tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones. Asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl. Confuturo, somos CCHC. Si hay algo que nos define como mujeres, es que no hay nada que nos pueda definir. Y es por eso que siempre nos estamos renovando, como nuestro endulzante Llanza 0K, que te invita a conocer su nuevo diseño más colorido y más fácil de encontrar. No cambies, renuévate. Llanza 0K, date el gusto de estar bien. Descubre Santiago sin ir lejos de casa. Vive Sheraton Santiago, porque relajarse en la capital es posible. No te pierdas las mejores ofertas, solo para chilenos residentes y en fin de semana. Habitación estándar, desayuno incluido, acceso a Sheraton Fitness Center, piscina temperada y spa, estacionamiento liberado, trago de bienvenida y más. Reserva ahora, son cupos limitados. 227-070-182 o en sheratonsantiago.com. Que a las empresas les vaya bien, le hace bien a Chile. Banco Estado. Queremos que a las empresas les vaya bien. Por eso, los atendemos con productos y servicios especializados para desarrollar sus negocios. Financiamiento y atractivas tasas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320-1000. Banco Estado. Que a todas las empresas les vaya bien, le hace bien a Chile. La Copa Chile se vive al aire libre. Hoy, a partir de las 7:20, el cuadro cruzado hace su debut en directo desde La Pintana,
Santiago Morning frente a Universidad Católica. Primera fase Copa Chile. Hoy, 7:20 de la tarde. Al aire libre en Cooperativa. En Banco Estado queremos que a las micro, pequeñas y medianas empresas les vaya bien. Por eso las atendemos con productos y servicios especializados para que desarrollen sus negocios. Financiamiento para capital de trabajo e inversiones, leasing, factoring, comercio exterior, acceso a garantías estatales y apoyo en sus procesos de pago. Para más información visita bancoestado.cl y descubre lo que podemos hacer por tu empresa. Banco Estado. Con todos, para todos. Solo Tour 10 años. Vuelve a Santiago. Manuel García. Cierra la primera etapa de su gran gira por Chile con su guitarra, el álbum Pánico, sus grandes canciones y 2 únicas presentaciones en Santiago. Viernes 29 y sábado 30 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Manuel García, Solo Tour, 10 años, últimas funciones en Santiago. Entradas Sistema Ticketek, Tiendas Falabella, Cinejoints y Boleterías del Teatro. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Mi hijo siempre me dice que está orgulloso de mí. Él es mi vida, pero a veces tomo demasiado y ahora estoy a punto de perderlo. Del orgullo al dolor hay un vaso. En la pega era el mejor y mi jefe confiaba en mí, pero el alcohol me hizo perder mi confianza y también mi trabajo. De lo estable a lo incierto hay un vaso. Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 o en cuidatuslímites.cl. Todos por Chile. Senda. Gobierno de Chile. Cámara Chilena de la Construcción. 8 grados. 8 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. En una nueva mañana en Cooperativa, seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Para tener una pensión fija en UF para el resto de tu vida, ingresa a www.confuturo.cl y pide una asesoría. Confuturo cuenta con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Y se te puede encender la ampolleta este invierno. A la hora de pensar en iluminación, piensa en Westinghouse, la marca americana con más de 100 años de experiencia. Estamos con Ernesto Otone, con Carlos Mladenich, con Luis Larraín. El otro tema, bueno, ya hablamos del tema Cheire, ahora vamos al tema que anoche se dio a conocer en Informe Especial, que tiene que ver un caso más que viene a poner en tela de juicio el financiamiento de la política, una serie de correos electrónicos que aluden a la vinculación de parlamentarios por Aysén con la agrupación de pesqueras del sur austral. Está el caso de Iván Fuentes, ¿no es cierto?, que reconoció efectivamente haber recibido estos aportes, que fue el senador Patricio Walker, también que para ayudarlo en los gastos reconoció que sí, quien en 2013 aparece pidiendo recursos para Iván Fuentes. Yo defendí que Iván se convirtiera en diputado por Aysén, él me dijo que no tenía recursos y que, en fin, no iba para su familia, en fin, que no iba a poder ser candidato. Entonces, un profesional destacado de la región me dijo que lo iba a apoyar, comentó el senador Walker. También está el tema mencionado el senador Antonio Horvath. En este caso, se cita un mensaje de la gerenta general de FIPES,
a ejecutivos de la firma en que dice: esto es lo que pasé a Horvath, y a su vez Luis Felipe a otro. En fin. Y ya han salido las defensas diciendo que Iván Fuentes jamás votó para beneficiar a ninguna pesquera, que al contrario, siempre defendiendo los principios por los cuales llegó a ser diputado. Era bastante impresionante anoche la cara de Iván Fuentes, la expresión en informe especial y reconoce efectivamente estos aportes. Luis Larraín. Bueno, cuando aparecieron los primeros casos de financiamiento irregular de la política, el caso Penta, yo recuerdo perfectamente lo que dijimos acá. Dijimos primero que hasta antes del año 2004, en que se dicta la ley de financiamiento de la política, toda la política se financiaba bajo sistemas que no conocíamos y que probablemente, dado que para hacer política se necesita dinero y para hacer campaña se necesita dinero, eso provenía, digamos, de gente que estaba financiando la política sin que nosotros supiéramos. Dijimos que después de esa ley del año 2004 conocimos, públicamente al menos, en el caso Penta, que había empresas que habían realizado aportes a la política más allá del marco legal. Sí. Ahora, eso dio origen al caso Penta, que ha sido muy discutido, pero que se planteó casi como un caso único de la UDI y de los empresarios, digamos, dueños de las empresas Penta, que derivó en procesos penales, en circunstancias que no existía ni existe tipificación penal para financiamiento irregular de la política, ¿no? O sea, no existe ese tipo penal. Entonces lo que ocurre es que se recurrió a otra legislación, que es la legislación de tipo tributaria, para configurar un caso en contra de estos empresarios y en contra de la UDI como partido político, que era el principal beneficiado de lo que hacía esta empresa. Bueno, con el transcurso del tiempo hemos conocido otros casos, el caso de SQM, varios casos más. En definitiva, este caso viene a confirmar lo que dijimos en aquella oportunidad, de que la política se financiaba de esta manera. Lo que sí, creo que esto impone un escrutinio muy grande hacia nuestro Poder Judicial y hacia nuestro Ministerio Público. Porque es evidente que aquí ha habido un especial celo para perseguir a cierto grupo político y a ciertas empresas, y no se ha visto el mismo celo, y yo lo he dicho acá y lo vuelvo a repetir, para perseguir a otros. Vamos a ver qué ocurre en esta oportunidad. Estamos frente a conductas que son muy similares, los montos pueden diferir, pero al final son conductas muy similares, y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el Ministerio Público. Yo repito, mi opinión y la opinión de mucha gente, incluidos exdirectores de impuestos internos, etcétera, es que aquí se ha utilizado indebidamente una legislación que tiene otro objetivo, que es la legislación tributaria, para perseguir políticamente ciertos delitos que no existen, que son los delitos de financiamiento irregular de la política. Que la ley pudo estar mal hecha, obviamente, sí que hay comportamientos irregulares que llevan a que los que tienen esos comportamientos irregulares no tienen ninguna consecuencia. Resulta que la ley está mal hecha, la ley en parte ya se reformó, existió la Comisión Engel, donde varios expertos dieron su opinión y se han cambiado. Pero respecto a la persecución penal de las personas que participaron en estos hechos, yo creo que el país hoy día tiene una gran incógnita abierta y que esperamos que la resuelva bien. Ahora, el tema es cuánto puede influir en el comportamiento de los parlamentarios el recibir dinero. Y justamente, yo creo que es lo fundamental, Cecilia. Claro, Iván Fuentes dijo, aseguró que esos dineros no condicionaron su discurso ni su actuar en el marco de la tramitación de la ley. ¿Y a él sí le vamos a creer? No, y en cambio no le vamos a creer, y tenemos procesados por cohecho a otros parlamentarios, tenemos preso en la cárcel a un senador que dice exactamente lo mismo. Entonces yo lo que pido es que miremos con la misma vara, y es lo que no se está haciendo. Claro, hay que mirar las pruebas. Yo creo que, a ver, hay cosas de forma y de fondo. O sea, de forma uno, el decir la cara que puso el diputado, que tenía el diputado, es bastante común y lo hemos visto con jueces, con diputados, con otro tipo de gente, cuando, claro, frente a una cámara de televisión sorpresivamente alguien le pregunta algo, ponen la cara que ponen cuando a alguien sorpresivamente en televisión le preguntan algo, así que ya eso es un clásico. Lo otro que yo vi y que hay que tener cuidado, trataban de mostrar como algo bastante extraño
que había plata de la Organización de Industriales Pesqueros, los pesqueros artesanales, como si fuera algo terrible. Yo creo que siempre cuando escucho la palabra pesqueros artesanales, la gente da la impresión de que algunos quisieran hacer entender que son dirigentes sindicales. Los pescadores artesanales son empresarios. Y para ser bastante franco, no son tan pequeños la mayoría de ellos. Por lo tanto, aquí lo que había aporte de una organización de empresarios a otra organización de empresarios, que la gran mayoría de las veces, cuidado con confundir, no tienen intereses comunes en un montón de cosas. Entonces, como tienen intereses comunes, se apoyan. Ahora, lo otro es el aporte a una candidatura de diputado. Y ahí yo creo que un celo periodístico lo que debe hacer en todos los casos, incluyendo lo del senador, yo no hago diferencia en eso, es buscar qué hubo detrás de ese aporte, si se puede relacionar una causa-efecto. Miren, nunca tanto como durante las campañas políticas hay platas destinadas a los medios de comunicación. Las platas políticas, una gran cantidad de ellas se gastan en medios de comunicación. Alguien podría decir, mira, los medios de comunicación recibieron mucha plata de tal candidato y por lo tanto los están tratando bien. Eso tiene que probarse. Uno no puede decir, por el solo hecho que la candidatura X le entregó $1 millón a una radio para publicidad, la cooptó. Puede ser que lo haga, pero puede ser que no. Eso es lo que tiene que celosamente buscarse. Por supuesto, en el caso de los medios de inocencia, y en otros casos. Bueno, pero hay casos donde en los procesos se tienen más antecedentes y se van buscando los antecedentes. Lo que pasa es que, por eso te digo, y hay casos que parece que se investiga más y otros que se investiga menos, porque resulta que nos enteramos hace poco de que hubo un caso, que es el del exministro de este gobierno, Insunza, que parece que al Ministerio Público se le olvidó y permaneció un año en que nadie hizo ninguna diligencia, mientras que casos mucho más nuevos, como el del senador Longueira, avanzaron rápidamente. Entonces eso es lo que requiere de explicación. Aquí toda la información es de un pendrive que le llegó al medio y que tiene información de cómo se le traspasaron dineros a un diputado. Pero no está la investigación del medio, es decir, cuál es el comportamiento de ese diputado. Creo que esa es la pata que falta y que yo por lo menos le exigiría al medio. Claro, y que hoy empiezan a salir en la defensa de él, por ejemplo, Matías Walker tuiteó, ¿por qué no dicen que votó a favor de anular la ley de pesca y de eliminar la pesca de arrastre? ¿O eso no venía en el pendrive? Justamente es lo que dice Matías Walker. Bueno, ese es el tema. ¿Y eso lo exculparía entonces de una conducta ilegal? No. Eso del cohecho lo deja así. Deja sin pie una acusación de cohecho. Pero Cecilia... Claro, pero es para saber si influye o no en las votaciones. ¿Tú me permites una Ernesto opinión? Antonio. Ya. Mira, yo quisiera salir de una cuestión partisana. Yo creo que, mira, yo entiendo este tema que Luis Larraín nos plantea siempre, permanentemente, porque él tiene una sensación muy fuerte de que ha habido falta de equilibrio en términos de las acusaciones y tiene argumentos para eso, etcétera. Yo quisiera señalar lo siguiente. Primero, aquí existía la ley de la selva, Néstor, y respondía a una cierta manera de ver las cosas, a una cierta manera de... Si nosotros hubiéramos planteado financiamiento público en el año 90, nos habrían dicho que éramos estatistas. Cuando se hizo la discusión del 2004, cuando se hizo el cambio de la ley, Luis, esto es verdad, en esa discusión la UDI fue la que planteó con mucha fuerza de que no hubiera solamente financiamiento público y que hubiera un gran espacio para el financiamiento privado. Y eso hizo que esta ley quedara en la mitad del vado. Entonces, se generó financiamiento público, pero creció el financiamiento privado. Y llegamos a esta situación. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, en donde hubo efectos perversos de esto. Y esos efectos perversos es lo que salió a la luz con Penta, con esto, con el otro,
ahora con Fuentes, claro. En fin. Yo creo que aquí hay una solución de fondo, más a la europea. Es decir, vayamos a un financiamiento público, eso es lo que plantea la nueva ley. Yo era partidario de solo un financiamiento público, o si hubiera un financiamiento privado que fuera de cantidades muy pequeñas, de tal manera que no se generara esta situación. Yo creo que la política puede ser más barata y eso genera mayor acceso democrático. Pero la política no tiene por qué ser tan cara. Si la política se abarata, se genera una situación de competencia en la a veces me dicen, no, es que entonces los que están tienen más posibilidades de los que llegan. No, porque pasarían a haber otros fenómenos que serían más sustantivos en la discusión y yo creo que tendríamos una democracia mejor. Aprovechemos esto para no quedarnos... Ese punto, Cecilia, yo creo que Carlos Mladenich, sí. Planteado en esto, a mí por lo menos me hace mucho sentido. Si uno ve por qué se ha encarecido la política, es porque se sobresatura de fotos cada vez más grandes con el candidato. Fotos no dicen nada más lo que opina ese candidato, y se sobresatura. Ninguna campaña comercial te sobresatura con eso. Nunca ponen 20 letreros no voy a mencionar ningún producto para no competirle a los avisadores de Cecilia, pero no te colocan 20 avisos en una cuadra. Eligen los puntos. Y aquí te digo, en vez de gastar algo de los recursos en difundir lo que opina el candidato, en hacer encuentros en la comuna y todo, es colocar fotos y impresionante. Creo que lo hicieron innecesariamente cara. Los temas importantes de la vida se hablan con un café y se endulzan con Llanza Cero-K Stevia con sucralosa, que con su equilibrado sabor puede endulzar hasta el momento más amargo. Llanza Cero-K, no cambies, renuévate. El tema gendarmería, otro temazo, ¿eh? En este momento hay consejo de gabinete, está la ministra de Justicia, que dijo que el Ministerio de Justicia no tramita ni paga las pensiones, pero sí es de responsabilidad, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia quien está a cargo de gendarmería. Ahora, a partir del caso de Miriam Olate, la ex señora del diputado Osvaldo Andrade, que tan comentado la semana pasada, también hay un listado que se dio a conocer, ¿no es cierto?, sobre la cantidad de personas que reciben pensiones abultadas en gendarmería. Nombro algunos: Marco Antonio Fuentes Mercado, 5.850.000, 2014. Jaime Enrique Concha Soto, en el 2011 tramitó, tiene una pensión de 4.432.000 pesos. Patricio Enrique Olivares Araya, en el 2015, 4.175.000. Jacqueline de las Mercedes Maldonado Vera, en el 2011, el inicio de la pensión, 4.064.635 pesos. Bueno, y el listado es inmenso, que son los ejecutivos, los personeros de más alto rango, porque después están los de bajo rango que ganan unas pensiones miserias. A ver, ese es otro escándalo de la semana. ¿Qué vamos a decir? De repente hacemos de escándalo algo que simplemente... Pero no se sabía. Qué raro, digo yo, porque te digo, a ver, el año 78 se comenzó con el nuevo sistema. Sí. Y dando un reflejo de algo que es muy típico de nuestro Chile querido, se anunció que partía este nuevo sistema de pensiones, que era obligatorio a partir de ese día para todos los que se incorporaban a trabajar, y que en un plazo de 180 días, lo anunció entonces el ministro José Piñera, también se incorporaría y se daban un plazo con una forma distinta a las Fuerzas Armadas. Bueno, como pasa en Chile, los 180 días se fueron prorrogando y llevan como 20 y tantos años, porque en Chile es muy común que cosas que son transitorias se alarguen al infinito. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema distinto, y ojo, tenemos que aceptar, si queremos tener Fuerzas Armadas profesionales, que tienen que tener un sistema distinto, porque están obligados a una carrera más corta, y eso tiene que hacerse cargo. Toman riesgo, y tiene que hacerse cargo el sistema. Ahora bien, en el caso específico de gendarmería, en una lucha sindical profunda de los sindicatos de gendarmería,
lograron decir, mire, nosotros por nuestras características somos muy parecidos a las Fuerzas Armadas, es más, vivimos presos porque vivimos tan presos como los presos, nuestra situación es peor que la de las Fuerzas Armadas, lucharon y lograron esta situación que hoy día, a la luz de lo que es el sistema común de pensiones, que por lo menos el que tengo yo y muy probablemente que el que tengan ustedes, aparece como un privilegio y sin duda que lo es en base a esa comparación. Pero estos montos... Ahora, lo que pasa es que esos montos, ahí hay que discutir dos cosas. Yo tengo la impresión, y esto sucedió con varias gente del sistema antiguo en distintas épocas, que a la gente se le ayudaba en una suerte de paleteada a la chilena, mira, 2, 3 meses antes o 6 meses antes de que tú te jubiles, te aumento los grados con la condición de que tú te jubiles y por lo tanto te jubilo mejor siempre que tú te vayas. En este caso además tiene Carlos, obviamente un privilegio adicional. Bueno, es que yo creo que ahí probablemente está, Carlos, esos son los casos que hay que revisar. Es que ahí está, Carlos, perdón Carlos, pero ahí está el quid del asunto. Si lo que pasa es que acá hay una situación extraordinaria. Las pensiones sin eso no dejan de ser fantásticamente altas. Sí, pero aquí hay una situación que a mi juicio es absolutamente impresentable. O sea, primer hecho, una persona para poder tener acceso a estos beneficios tiene que ser parte de la planta de Gendarmería de Chile. Sí. La señora Olate es durante 19 años no parte de la planta, sino que funcionaria a contrata, que no tiene derecho a este régimen previsional. Transcurren 19 años y en el año 20 asume Michelle Bachelet en el gobierno y ella obtiene dos cosas muy favorables para ella. Primera, que es nombrada como... vuelve a ser subdirectora como había sido antes. Es nombrada en planta, cosa que no estaba. Y que no y la situación, el estatus anterior de ella no le daba derecho a esta pensión, ¿ya? Entonces ella adquiere... en un periodo muy corto de tiempo un incremento patrimonial impresionante, porque ¿qué es lo que le sucede? Le sucede que la incorporan a la planta, con la cual los 20 años que antes no le servían para eso, le empiezan a servir para esta mención. Segundo, obtiene un incremento de remuneración que va de 1,5 millones de pesos, que es lo que ella ganaba, a una remuneración de 5 millones de pesos. En muy pocos meses está por ahí, se publicó, digamos, cómo va creciendo esa pensión. Entonces ella, perdón, es que déjeme, por lo menos, antes de dar la versión de ella, déjame dar la mía. ¿Ya? Entonces, ella logra incrementar su remuneración de 1,5 millones a 4 millones. Es el segundo hecho que me parece absolutamente irregular en un cargo de subdirector técnico. Yo no soy experto en gendarmería, pero a mí me parece que el subdirector técnico de gendarmería debiera ser una persona que sabe de cárceles. Yo entendería que haya un exdirector de la PDI, que haya gente así. No sé por qué una periodista que extrañamente era casada con un diputado y que tiene muchas conexiones con el actual gobierno, pasa a ser su directora técnica. Pero bueno, ese es un riesgo que tiene la administración pública. Bueno, y por último, ella recibe en el mes en que se le calcula la pensión, varias asignaciones por funciones críticas y otros que le abultan el monto de su remuneración a más de 8 millones de pesos. Y con eso ella obtiene un beneficio que en valor presente son cientos de millones de pesos, que nacieron de la noche a la mañana y que son financiados por todos los chilenos. Ese es un uso abusivo e irregular de un sistema y por lo tanto yo creo que merece un reproche político muy importante. La Contraloría además tiene un reproche de carácter legal, que eso se estará discutiendo y que entiendo que no afecta a este caso, porque ya estaba concedida esta pensión, pero sí afecta a otros casos y hay otros. Entonces yo creo que esto es un ejemplo. Mira, Gendarmería de Chile, el sistema carcelario es un sistema en el cual hemos visto por distintas situaciones, recuerdo el incendio de la cárcel y todo lo demás, que genera consenso en que es un sector que requiere de más ayuda, que es un sector que requiere de más recursos. Pero si los recursos que requiere se van a pagar este tipo de pensiones, entonces lo que tenemos acá es la captura de una institución del Estado, que es Gendarmería de Chile, que tiene una labor muy importante y muy apreciada por todos los chilenos, que está siendo desviada
por lo que hemos visto acá, que hay otros 40 casos, no sé cuántos casos más, a simplemente una parcela para pagar favores políticos. Ahora, eso es la realidad. El criterio de Contraloría es que son pensiones abultadas, ¿no es cierto? Y todos los montos, esto que tengo acá, una lista larguísima. Y respecto a lo que dijo Miriam Olate, es que ella antes del primer gobierno de Bachelet, ella tenía un cargo más alto. Cuando llega el gobierno de Sebastián Piñera, ella sigue trabajando, pero le bajan el salario a 1,5 millones, y cuando vuelve el gobierno de Bachelet, como dice Luis Larraín, vuelve a ascender en su cargo, ¿no? Por lo tanto, pero ella no ganaba 4 millones de pesos ni 5 antes del gobierno de Piñera. Y bueno, ella dio las explicaciones del caso, que de todas maneras no justifican seguramente todas estas pensiones tan abultadas. Ernesto Otone. Yo nuevamente haría una reflexión más general respecto al tema de los salarios. Fíjate que ha habido una historia en Chile de salarios bajos en la administración pública, en que particularmente los cargos que tienen mucha responsabilidad tenían y eso fue lo que provocó el tema de los sobresueldos y todo lo que después pasó. Ahora, yo creo que es muy bueno realizar una revisión general, porque fíjate, por el ejército, las Fuerzas Armadas, yo estoy de acuerdo que son carreras especiales, que hay riesgos especiales, que hay extensiones especiales, pero yo creo que aquí, y estas cosas pasaban antes también, de las perseguidoras para algunos, no para otros, los sindicatos que tenían capacidad de gran negociación, determinadas partes de la administración pública. Lo que yo te estoy diciendo, que a mí esas cifras me parece que están muy lejos de la mediana de lo que recibe una persona que tiene características similares y que ocupa y que tiene responsabilidades similares o más altas. Entonces me parece que es muy impresionante, y que yo creo que tiene que haber una revisión de todo esto. De manera tal que no se produzcan abusos. Ahora, la Contraloría, ¿por qué ahora recién mira esto y no lo miró antes? Bueno, ¿depende del criterio del Contralor o es algo que no puede depender, supongo yo, del Contralor? Estará especificado en la Contraloría, ¿no? Yo me imagino que son con toda razón, no puedo asegurarlo, pero yo creo que son con toda razón. Sí, son con toda razón. No, lo que se hicieron son con toda razón, por supuesto. Se toma razón si no hay un problema legal, pero tú puedes hacer una construcción que legalmente es kosher, Tú puedes hacer una construcción, pero que es una construcción antojadiza, arbitraria, injusta. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una revisión bien a fondo, porque de un lado tenemos grandes espacios de injusticia y de otros espacios de aprovechamiento. Bueno, esto se nos va a pero es un tema, y tenemos que el tema de las pensiones en Chile es un gran tema. Estos son temas, Luis, que no hay que discutirlo, y yo por eso te escuchaba con mucha atención. No hay que discutirlo con una visión partisana, de grupos, etcétera, sino que tiene que ser una preocupación transversal. Sí, pero uno escucha también de que, no sé, porque en Gendarmería hay 30 cupos de la DC, 20 cupos del PPD y 30 del PS. Pero entonces Luis, toma cuerpo la captura de las instituciones. Si empezamos esa discusión, yo te puedo decir que yo lo que supe de salarios de asesoría que hubo durante el gobierno de Piñera eran de una dimensión enorme, desconocida, ¿para qué te digo yo? De los tiempos que yo estuve en el gobierno. No sé si son tan distintas a las que tienen los actuales asesores de la presidencia. No sé, por eso te digo yo, a lo mejor todos están... pero lo que yo te planteo es no discutamos esto de manera partisana. Discutámoslo como un tema de políticas públicas en general. Sobre todo el tema de pensiones, que creo. Sí, volviendo al tema del general Cheire, estoy viendo acá que le dieron la libertad provisional tras pagar una fianza de 1 millón de pesos. Bajo fianza, entonces, libertad provisional para el general en retiro Juan Emilio Cheire. Lo otro que se nos quedó en el tintero es Lo estoy pensando, de Ricardo Lagos Escobar.
respecto a su candidatura a presidente. ¿Una palabra, Carlos Mladenich? Sí, así es una palabra que le da Ernesto. Por favor. No, justamente. Yo creo que sería un muy buen candidato y un muy buen presidente, lo demostró una vez y podría hacerlo sin duda. Y tiene el carácter, tiene las ganas y la intensidad. ¿Qué más te puedo decir? Luis Larraín. Supongo que se irá a demorar más de una semana en pensarlo y podremos comentarlo el próximo lunes. ¿Y Ernesto Tone? Él dijo que lo iba a decidir en marzo del próximo año. Y como es un hombre de pensamiento, empezó a pensarlo. Reconozcan que fue más allá de lo esperado. No es cierto cuando dice... Es normal que si va a tomar una decisión en un tiempo más, lo empiece a pensar. Por lo menos ahora lo piensa. Carlos Mladenich, Luis Larraín, Ernesto Tones, muchas gracias. El primer café